directo a la presidencia, señor presidente. La plaza de Uruapan estaba llena de luz. Cientos de velas, turistas, familias, músicos, y en medio de todo, un hombre que había decidido enfrentarse a la violencia, aunque sabía que eso lo ponía en peligro. Carlos Manso, en cuestión de segundos, esa noche, cambió la vida de un municipio entero. Entre los gritos y el caos, un joven de apenas 17 años cayó abatido. Su nombre, Víctor Manuel. Al principio solo era el atacante, pero pronto se sabría que detrás de él había algo mucho más grande. Y aquí inicia el trabajo silencioso, estratégico, pero inevitable. La investigación federal, encabezada en coordinación con el secretario de Seguridad Pública, Omar García Harfuch, quien comenzó a unir piezas antes de que la escena se enfriara. El país quería respuestas, las familias de Uruapan querían seguridad, y Harfuch quería entender algo más profundo. ¿Quién estaba detrás de un joven que apenas había cumplido 17 y que terminó convertido en el ejecutor de un alcalde? Las primeras pruebas forenses llegaron rápido. La fiscalía confirmó que Víctor Manuel dio positivo a la prueba de rodizonato, indicador clave para confirmar que fue él quien accionó el arma. Su propia familia lo identificó, reconociendo que llevaba una semana fuera de casa. Su origen, Paracho, municipio cercano. Su vínculo, presunta relación con grupos criminales. Lo más inquietante, informes confirmaron que consumía metanfetamina, un patrón recurrente entre jóvenes reclutados por organizaciones ilegales para operar como desechables. Un joven usado y descartado, pero lo que más llamó la atención fue otra pieza. No actuó solo. La fiscalía confirmó la participación de al menos 2 personas más, detenidas en el mismo lugar, y se abrió una pregunta: ¿quién dio la orden? Las fuentes apuntaron hacia una organización criminal que había sido golpeada meses antes, cuando Carlos Manso ordenó un operativo en el que cayó René Belmonte, alias Rino, uno de los operadores principales en la región. A partir de ese momento, la tensión creció. Manso fue claro: si algo le pasaba, no era casualidad. Pidió apoyo federal, pidió coordinación, pidió presencia armada. Lo que recibió, según denunció, fue silencio. El riesgo era evidente. El alcalde llevaba semanas denunciando que las extorsiones estaban enfocadas en pequeños productores de aguacate, incapaces de pagar su propia seguridad. Él había sido la voz más fuerte contra ese esquema, y lo pagó. La noche del ataque, Manso se encontraba en el Festival de Velas, conviviendo con familias. No llevaba chaleco, como solía hacerlo. Los escoltas estaban cerca, pero la orden había llegado antes. El agresor se acercó, disparó 6 veces y fue abatido. Demasiado rápido, demasiado preciso. Harfuch prestó especial atención a ese detalle. La preparación del atacante. No actuaba como alguien improvisado. Tenía entrenamiento para acercarse, disparar y retirarse, aunque no lo logró. El análisis llevó a un punto crítico. El joven habría sido reclutado recientemente, usado como pieza de riesgo para ocultar la mano que movió todo. Un ejecutor sin futuro, pero con un propósito: cumplir el encargo. Mientras la viuda, Grecia Quirós, asumía la presidencia municipal, Harfuch empezó a seguir una línea de trabajo. No solo reconstruir cómo sucedió el hecho, sino por qué. Uruapan agonizaba bajo la presión criminal. 3 autoridades habían caído en el año. Productores habían sido perseguidos. Un policía había sido atacado semanas antes. Nada era casual. En agosto, tras la captura de Rino, Manso había advertido que integrantes de la organización planeaban movilizarse para retomar el control. Pidió protección, alertó a la población, denunció la colusión. El caso tomó entonces un giro que llamó la atención de Harfuch. Los 2 acompañantes del atacante seguían vivos. Uno de ellos habría sido clave para conocer la ruta del joven antes de llegar a la plaza. Ese testimonio abrió otra línea: el reclutamiento. El menor tenía historial de consumo. Sus familiares confirmaron que había desaparecido días antes. Los investigadores encontraron patrones que reflejan prácticas de enganchamiento.
jóvenes con necesidad económica, adicción y pocas posibilidades, pero la parte más importante aún estaba en la sombra. ¿Quién lo envió? Harfuch mantuvo cautela con las conclusiones. Sabía que señalar sin fundamento podía comprometer la investigación y darle ventaja a quienes realmente ordenaron el hecho. Lo que sí estaba claro era la relación del joven con el grupo que había sido afectado directamente por la captura de Rino, y que la caída del alcalde beneficiaba a la organización, debilitando la estructura municipal que más los había afectado. La viuda afirmó que su esposo había tenido por su vida, pero también que nunca se detuvo. Mataron a Manso, pero no lo que despertó, dijo, frase que resonó con Harfuch, porque el problema no era solo encontrar al que disparó, ya estaba muerto, sino a quien lo mandó. En Uruapan, el miedo era palpable, pero también la exigencia de justicia. Mientras las autoridades reforzaban la seguridad, Harfuch dio prioridad a la coordinación estatal y federal, concentrándose en líneas que apuntaban a estructuras consolidadas. No se trataba de venganza, era algo más profundo: evitar que el crimen organizado siguiera usando jóvenes para atacar a quienes se atreven a enfrentarlos. La investigación continuó, analizando comunicaciones previas, desplazamiento de grupos y conexiones entre el joven y los detenidos. Se estableció que los responsables habían actuado con logística previa: elección del lugar, hora, presencia multitudinaria, un mensaje, no solo atacar donde todos vieran. El objetivo era sembrar miedo, romper la esperanza. El reto ahora era impedir que lograran lo segundo. Harfuch insistió en que la investigación debe llegar al responsable intelectual, y aunque la fiscalía mantiene cautela, la principal línea apunta hacia los operadores que habían perdido control tras la captura de Rino. No es una conclusión, es apenas el principio, porque en este caso, la pregunta no es quién disparó, sino quién lo ordenó, y esa respuesta, por ahora, sigue en la sombra. Pero mientras esa sombra se investigaba, otra preocupación comenzó a tomar fuerza. ¿Qué ocurriría si quienes ordenaron el ataque decidían volver a actuar? Las autoridades identificaron movimientos inusuales en la periferia de Uruapan, vehículos que no pertenecían a residentes, visitas nocturnas a bodegas abandonadas, señales que sugerían reorganización. Nada concluyente, pero tampoco irrelevante. Harfuch ordenó fortalecer la presencia operativa en rutas clave que conectan Uruapan con municipios serranos. No se trataba de militarizar la región, sino de impedir nuevas incursiones. La estrategia, según analistas, apuntaba a bloquear rutas de escape y suministro sin generar fricción con la población civil. Lo que siguió fue una serie de reuniones discretas entre autoridades federales y líderes comunitarios. Algunos ofrecieron información sobre movimientos sospechosos, otros pidieron permanecer en silencio por temor. Sin embargo, coincidían en algo: nunca se había sentido tanta presión criminal en tan poco tiempo. Y aunque el municipio seguía funcionando, había un vacío perceptible. El liderazgo local había sido golpeado en público. Eso envió un mensaje peligroso a otros municipios. Si podían atacar a Manso, podían atacar a cualquiera. Pero también encendió una alerta en el gobierno federal. Era necesario actuar rápido, antes de que el miedo se convirtiera en norma. Harfuch estableció grupos especializados en análisis de perfiles criminales. Querían rastrear no solo la ideología o lealtad del grupo detrás de la orden, sino su estructura interna: a quién respondían, cómo reclutaban, cómo pagaban. Ese enfoque llevó a descubrir que la organización había reducido su dependencia de operadores experimentados y privilegiaba a jóvenes sin historial, una forma de volverse más impredecibles y más desechables. A la par, el entorno social comenzó a fracturarse. Algunos jóvenes, temiendo ser reclutados, dejaron de salir de noche. Padres comenzaron a organizar rondines para proteger colonias. Pero lo más doloroso fue ver a familias cuestionarse si sus hijos podrían caer en la misma red que capturó a Víctor Manuel. Las escuelas pidieron apoyo psicológico para estudiantes. Muchos habían presenciado el caos de aquella noche o conocían al joven involucrado.
Su historia se convirtió en advertencia. Cualquiera podía ser utilizado. Fue entonces cuando una línea paralela de investigación habló de la posibilidad de que la orden viniera desde fuera de Michoacán. No había pruebas sólidas, pero sí patrones que sugerían influencia externa. Si se confirmaba, el caso dejaría de ser local, para convertirse en una red nacional con ramificaciones profundas. Harfuch, prudente, evitó afirmaciones prematuras, pero sí autorizó compartir información con otras entidades para rastrear conexiones. La prioridad era blindar la región, impedir que células externas aprovecharan el caos para expandirse. Mientras tanto, la plaza donde ocurrió el ataque se convirtió en un lugar para recordar a Manso. Flores, mensajes, fotografías, y en medio un sentimiento que no era solo tristeza, era resistencia. Esa respuesta social llamó la atención de las autoridades. La población no estaba dispuesta a rendirse. En los días siguientes, la viuda participó en reuniones con autoridades, insistiendo en que su esposo había actuado pensando en la gente. No pidió privilegios, pidió protección para quienes seguían en riesgo. A pesar de la tensión, se dieron pequeños avances. Rastros financieros llevaron a identificar pagos mínimos realizados a los acompañantes del joven, cantidades pequeñas, pero suficientes para inferir que habían recibido instrucciones directas. Uno de ellos mencionó que solo hicieron lo que les pidieron. Nunca dijo quién, nunca dijo por qué, pero esa frase confirmó algo. Había niveles más altos, y mientras los reflectores permanecían en la investigación local, Harfuch mantuvo otro frente activo. Consultas con expertos para entender cómo evitar que más jóvenes fueran reclutados. Porque si algo había mostrado el caso de Víctor Manuel, era que la raíz del problema iba más allá del ataque. Era estructural. Se estudió reforzar programas sociales en zonas vulnerables, no para justificar, sino para prevenir, porque cada joven rescatado era una pieza menos para el crimen. La historia de Manso impactó al país, pero la historia de Víctor Manuel, el joven que cayó esa noche, empezó a cobrar una fuerza particular. Su caso dejó de ser solo el del agresor, para convertirse en un espejo social que mostraba lo que podía pasar cuando un joven vulnerado era absorbido por estructuras violentas. Y mientras el expediente seguía creciendo, una verdad comenzó a instalarse en la mente de muchos. La respuesta final no iba a venir pronto, porque en un territorio donde las sombras se mueven lento y planean en silencio, encontrar la mano que firmó la orden podría tomar tiempo, pero para Harfuch, ese tiempo no era sinónimo de resignación, sino de constancia. Era la única manera de cerrar el círculo y devolver a Uruapan lo que esa noche le arrebataron: su tranquilidad, su confianza, su voz.